Amén. Gracias al Señor por la oportunidad, por este día. Hermoso día el Señor nos regala para estar en su casa y disfrutar de lo mejor que tenemos y que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios. Hemos estado compartiendo esta porción de su palabra y estábamos viendo la necesidad de que Cristo sea más en nosotros. ¿Cuál es el propósito? El propósito, dice en hebreo, es que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Que el Señor pueda vernos. Anoche escuchábamos cuál es el problema, que si el Señor no nos ve, ¿verdad? Que podamos acercarnos al Señor confiadamente. El propósito es que podamos estar delante de Él continuamente para el oportuno socorro. Dice su palabra que vamos a hallar gracia y misericordia, ¿verdad? Por eso es que tenemos la necesidad de que el Señor nos escuche, que el Señor nos vea. Y para que eso pase, Cristo tiene que estar más en nosotros. Tiene que ser más de Cristo que de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque solamente la vida de Cristo es que agrada al Padre. Y si eso no pasa, yo puedo estar tiempo y tiempo intentando buscar al Señor y no lo voy a encontrar. No lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque si Cristo no resplandece en mí, no hay manera en que pueda ser quitado ese velo que está intermediando entre el Señor y nosotros, entre Dios y nosotros. Porque siempre va a haber una barrera que va a depender de nuestra humanidad. Pero cuando viene Cristo, dice su palabra, rompe eso. Y podemos acercarnos confiadamente. ¿Qué es confiadamente? Saber que el Señor está al control. Saber que el Señor está ahí. Y veíamos cómo en esta lucha espiritual, porque no es contra sangre ni carne, nuestra lucha, ¿verdad? Tenemos que tener la preparación en esta carrera para discernir cuál es nuestra real carrera. Porque a veces podemos estar corriendo una carrera que no es nuestra. ¿Por qué? Porque no nos prepara para el propósito que el Señor ha pagado en la cruz. Derramó su preciosa sangre para que usted y yo podamos disfrutar de las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces, si no entendemos esta lucha que estamos teniendo y esta carrera espiritual, no vamos a poder disfrutar de Cristo mismo. Porque todos vamos a ver que el enemigo lo que quiere es hacernos tropezar de cualquier lado. Y muchas veces lo logra, ¿verdad? Pero una cosa es que el enemigo logra hacerlo estando fuera de la voluntad de Dios, y otra cosa es que intenta hacerlo estando en la voluntad de Dios. Entonces, nuestro deseo es poder entender estos aspectos de en qué manera Cristo va creciendo en nosotros. Y en Colosenses capítulo 3, habíamos terminado el mensaje pasado justamente con esta referencia, para que podamos entender un poco la culminación de nuestra carrera y cómo es que recibimos esas promesas. Dice el versículo 4 del capítulo 3 de Colosenses: cuando Cristo, dice, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este es lo que da el fin de nuestra carrera, de esta manera. Cuando Cristo mismo, ¿verdad?, se ha manifestado, entonces nosotros vamos a ser semejantes a Él. Pero esto todo ocurre si podemos pasar por el versículo 1, 2 y 3. Cuando nuestros ojos están mirando hacia arriba. Cuando empezamos a entender que hemos resucitado con Cristo. Cuando hemos entendido que las cosas de arriba son las que necesito. Entonces, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿Y cómo va a ser manifestado en nuestra vida? Dice, en gloria. Esta es la promesa que nos espera a cada uno. Pero por eso debemos entender que es una carrera, y dependiendo de cómo vamos avanzando nuestra carrera o cómo vamos luchando en esta carrera, vamos a recibir nuestras promesas. Como siempre decimos, la salvación ya no depende de nosotros. Pero la corona y la plenitud de la gracia que en este tiempo se nos regala sí va a depender de qué tan preparados estamos para afrontar. Porque al fin y al cabo lo que la circunstancia nos hace entender es que somos débiles, hermano. No podemos. Nadie tiene fuerza. Este hombre está muerto y no tiene fuerza para nada.
entonces solamente Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es lo que te fortalece y te prepara para poder caminar gozosos, con esperanza, en recibir lo que Dios mismo había prometido. Y en Juan capítulo 14, antes de continuar con lo que queremos compartir, es necesario que podamos tener con certeza cuál es nuestra condición o cuál es nuestra posición en el Señor. En Juan capítulo 14 tenemos esta referencia que el Señor dice, en el versículo 3 dice, y si me fuereis os prepararé el lugar, vendré otra vez. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y dice el versículo, y os tomaré a mí mismo. Por eso que hablábamos de la necesidad que Cristo sea más en nosotros. Porque ¿qué va a tomar el Señor? A mí mismo, dice. Entonces, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y cuando seamos transformados, porque eso va a pasar, ¿verdad? Necesitamos ser transformados, porque esto corruptible no puede heredar, dice. No puede heredar. Entonces, la naturaleza de nuestra carrera se basa en lo que Dios mismo prepara para cada uno. Y dice, si me fuere y os preparare el lugar, y fue y preparó el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. El problema es, ¿qué tanto de Cristo en nosotros hay para ser transformados? Si hoy el Señor viniera, ¿qué tanto el Señor pueda tomar en nosotros a sí mismo para ser transformado? ¿Qué hay de nosotros que pueda ser transformado? Porque en nosotros mismos es imposible, solamente si Cristo está en nosotros. Por eso dice, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y en el capítulo 17, versículo 24, dice, en la oración, el que todos conocemos, la oración sacerdotal de Cristo, ¿verdad? Dice, Padre, el versículo 24 del capítulo 17, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Cómo íbamos a ser manifestados nosotros cuando Jesús en gloria, dice, ¿verdad? Y justamente lo que dice él acá, dice, para que vea mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Un propósito eterno al que hemos sido llamados. Pero el propósito es que donde Él esté, nosotros también estemos ahí. Por eso decía en Colosenses, el capítulo 3, el versículo 2, ¿verdad? Poner las cosas, la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué en las cosas de arriba? Porque ahí está Cristo. Y ahí estamos yendo nosotros. Por eso es necesario que entendamos cuál es o cuál va a ser nuestro lugar. Pero para ese lugar estamos teniendo un tiempo de carrera y de preparación para poder acceder con todos los privilegios a ese lugar. ¿Se imaginan, hermanos, el mejor lugar? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 4, tenemos el mejor lugar. ¿Qué tenemos? Sillitas. Tronos, dice, ¿verdad? Tronos. ¿A dónde están esos tronos? Delante del trono. Ese es tu lugar, ese es mi lugar. Ahí el Señor nos quiere, porque donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo. Es el deseo del Señor. Por eso dio su vida. Y no fue poca cosa, hermano, lo que el Señor dio por nosotros. Para que donde Él esté, en el trono, nosotros también estemos ahí. Y está preparando tronos para usted y para mí. ¿Qué nos toca llevar? Coronas. Por eso es la carrera. Nos toca preparar lo mejor que el Señor pide de nosotros. En el capítulo 18, versículo 36, ahí del Evangelio de Juan, dice, respondió Jesús, hablando de este lugar, de que usted y yo tengamos seguridad de cuál es nuestro lugar. Dice, respondió, el versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero dice, mi reino no es de aquí. ¿De dónde es el reino de Jesús? ¿Dónde es? Arriba. Por lo tanto, ¿dónde va a ser también nuestro reino? Arriba. La
La pregunta es por qué a veces estamos luchando más por este reino terrenal que por el lugar que nos espera allá. Tanto luchamos y trabajamos por un reino terrenal que no es nuestro y que no nos corresponde a nosotros estar acá. Sí estamos pasando, pero nuestra preparación no va a poder ser, porque aún hoy nuestra lucha es espiritual, no es lucha contra carne ni sangre. Porque sí, y es lo que necesitamos entender, que nuestra condición espiritual y nuestra visión espiritual nos prepara para recibir las promesas de Dios. Porque si no, no vamos a diferenciar. Y vuelvo a traer a colación esta referencia, que cuando Pedro se le interpuso a Jesús, cuando él quería ser entregado, ¿verdad? ¿Qué le dijo del Señor Jesús? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Sal delante de mí, Satanás. ¿Pero es porque era Pedro en sí? No, porque estaba tratando de interferir en el propósito que Dios tenía para su hijo, que sabía ya de antemano lo que debería hacer. Pero no es contra carne, no es contra Pedro, es contra aquello que está impidiendo el propósito de Dios. Y lo mismo es para nosotros. Si no vemos esa diferencia, vamos a estar levantándonos unos contra otros. Allá y puta canagüepir, porque no vamos a ver que la lucha que estamos teniendo. Por eso nuestra preparación es espiritual, nuestra condición es espiritual, nuestra lucha es espiritual. Por eso hoy necesitamos estar delante del trono. Por eso venimos a los cultos. ¿Por qué venimos a los cultos? No venimos a los cultos porque somos perfectos. Usted, si le mira a Javier, acaba de encontrar cualquier cosa menos algo lindo. Pero estamos en los cultos y venimos a los pies de Cristo porque reconocemos nuestra imperfección y nuestra necesidad. Porque reconocemos que fuera de Él no podemos conseguir otra cosa. Solo Él tiene palabras de vida eterna y solo Él tiene gracia para revelarnos a cada uno. Por eso venimos a los cultos. Qué grande, hermano. Por eso tenemos que orar unos por otros para que podamos reconocer que necesitamos aún de Dios. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y el versículo 20. Decíamos, necesitamos ver, hermano, que lo terrenal no es. Ahora, no estoy diciendo que vamos a dejar lo terrenal. Estoy diciendo que el Hijo de Dios debe aprender a priorizar su carrera, su vida. De que depende de la prioridad que demos, es lo que vamos a recibir. Decía un hermano, cuando venga Cristo, si hoy viene Cristo, a alguien vamos a conocerle. Si estamos preparados, dice, vamos a conocer a nuestro Dios, a nuestro Rey de Gloria, aquel que dio su sangre por mí. Vamos. Si no estoy preparado, otro conocimiento vamos a tener acá. Porque siempre hay dos caminos, no hay un medio. Pero nosotros hemos sido llamados para recibir lo mejor que el Señor tiene. Un reino inconmovible, inaccesible, algo precioso, algo eterno. Y esa debe ser nuestra preparación. En el capítulo 3 de Filipenses, el versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía, dice, ¿dónde está? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21. El cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por eso necesitamos alistarnos espiritualmente. Necesitamos ponernos en la mano del Señor, porque puede suceder lo contrario. Si no entendemos esta carrera que estamos caminando, que estamos luchando, el tiempo de preparación que el Señor nos concede, de un día para otro podemos encontrarnos que estamos luchando contra la cruz de Cristo y no por la cruz de Cristo.
Y el versículo 18 dice eso justamente, andan muchos, dice, de los cuales lo dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Porque no ha determinado, no ha priorizado que su ciudadanía no es lo terrenal y que no está trabajando de la manera adecuada. Sí, estaba mirando estos días cuánta gente hace hasta lo imposible por ejemplo, obtener la ciudadanía americana. Impresionante. Los papeles en Estados Unidos quiere tener. Y decía, uno de los requisitos decía tener una buena vida moral. ¿Se imaginan? Para lo terrenal, ellos piden que el que va a pedir la ciudadanía tenga prestigio, dice. Que esté preparado, que sepa hablar su idioma. En Estados Unidos, si uno quiere pedir, tiene que tener una buena vida moral, una buena referencia social, tiene que hablar su idioma. ¿Y cuánto más nosotros para nuestra ciudadanía? Si nosotros no hablamos lo espiritual, ¿cómo vamos a entender qué es nuestra ciudadanía? Por eso es que nuestra ciudadanía está allá, y allá tiene que estar nuestra vista, porque de allá va a venir el que nos va a llevar, el que nos va a tomar así. Y cuando Cristo sea más en nosotros, vamos a entender la herencia que estamos teniendo, y no vamos a querer perderla, porque vamos a darle la real importancia en nuestra vida, y vamos a entender que Cristo es lo más maravilloso y hermoso que pudo habernos pasado a cada uno, porque no solamente tiene promesa en esta vida, sino también en la venidera. ¿Qué más queremos? Pregunto. Para la guaraní y el área UCB lleva. Suena tan duro a veces, pero ¿qué es lo que más buscamos? Que hoy seamos bendecidos y mientras estamos siendo preparados para tener aún mayor bendición en la vida venidera. Por eso dice el versículo 21, el cual transformará este cuerpo de humillación. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, es necesario que nos preguntemos cómo estamos ocupándonos por nuestra ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo con el regalo que hemos recibido? Acá, el hermano Javier, el hermano José, el hermano Marcelo, nadie nos regalamos nada espiritualmente ayer. Por eso es que no nos debemos unos a otros, pero sí oramos unos por otros, alentándonos y que podamos ver que aquel que regaló su vida, que bajó del cielo a la cruz y derramó su preciosa sangre para que usted y yo tengamos herencia. A ese debemos. Y es tanto lo que debemos que por gracia nos acerca. Ni siquiera podemos nosotros hacer nada más, si nos dice, Él produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él produce en nosotros lo que le agrada al Padre. Entonces, en la manera que nos ocupamos, ¿verdad?, va a depender. Y de esto es lo que habla el apóstol Pablo. Volvemos a Efesios capítulo 6. De esto es lo que habla el apóstol Pablo cuando veníamos compartiendo acerca de ser fortalecido en el Señor y el poder de su fuerza. Y de que entendemos que necesitamos esto para luchar, para tener la lucha espiritual. Porque esa lucha espiritual que usted está teniendo le desanima, le deja de ver lo que es Cristo en nosotros, le cambia la visión. Entonces estamos fatigados, estamos cansados, estamos desanimados, y en esa manera no se puede luchar. No vamos a ver contra aquel, y cuando venga la lucha va a echarnos. Así que la preparación va a ser. Y en el versículo 14, justamente dice esto el apóstol Pablo, dice, estad pues firmes. Muy interesante esa pequeña declaración, estad pues firmes. Nuestra necesidad que hoy tenemos de estar firmes, pero ¿de qué manera estamos firmes? La palabra firmes lo que está indicando es que tenemos que tener una preparación, porque luego va a hablar de la armadura, una condición, una preparación para poder armarnos en el Señor. Y si leemos la carta a los Efesios, está dividido en dos secciones. Una es una sección doctrinal y la otra es una sección práctica. Y cuando vamos a la sección doctrinal encontramos varias cosas, ¿verdad? Una de las cosas que encontramos es que recibimos la palabra y el Espíritu Santo para que esa palabra trabaje en nosotros. En el capítulo 1 está eso.
hemos recibido, dice la palabra, y hemos creído por el Evangelio, y el Espíritu Santo que trabaja en nosotros para hacernos entender la promesa que hemos recibido y que vamos a recibir. Y no solamente eso, sino también dice, por medio de esa revelación recibimos un poder operacional, es decir, una fuerza en nosotros mismos para que por medio de esa palabra y de la obra del Espíritu Santo cambiemos, seamos transformados. Por eso habla el apóstol Pablo ahí en el capítulo 4, dice que transformado, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformado en el espíritu de vuestra mente, dice, para que luego podamos vestirnos del nuevo hombre y dejar de lado, dice, el viejo hombre. Pero hemos recibido, el Señor ha puesto en nosotros un corazón de decidir hacer eso. Entonces, cuando hemos recibido esa capacidad por medio de la revelación de su palabra, del poder de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y de que podamos entender qué es lo que el Señor nos prepara, podemos entender cuando el Señor dice, estad pues firmes. Por eso que lo esencial es cuánto hemos vivido la palabra hasta hoy día. ¿Cuántos años tenemos de escuchar la palabra? Y yo creo, hermano, que la pregunta que deberíamos hacer no es cuántos años hemos escuchado la palabra, sino con lo que hemos entendido, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que entendemos de la palabra? Un versículo que entendamos. ¿Qué hemos hecho en nuestra vida? Cuando empezamos a hacer algo, eso produce firmeza en nosotros. Entonces podemos ya ir comprendiendo cuando en el versículo 14 dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Porque estad pues firmes. Estando firme, dice, vamos a poder ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Qué es ceñir? Ceñir y ajustar, sujetar. Eyocuá, quiere decir. Cuando habla de lomo, habla de fuerza, fuente, base de poder o capacidad. Y cuando habla de verdad, no se refiere a la palabra, sino se refiere a la coherencia del testimonio que yo tengo entre lo que yo creo y lo que yo vivo. Entonces dice, ajustar, dice, que tu fuerza se esté basada en el testimonio de Cristo en tu vida, porque si decimos que somos creyentes cristianos, es porque ese testimonio tiene que relucir. Cuando ese testimonio reluzca, dice que esa sea la base de tu fuerza. Eso sea lo que sea, te ate y te lleve para adelante. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, con el testimonio de la verdad, el testimonio de Cristo en nuestra vida. ¿De qué manera estoy logrando testimoniar a Cristo en mi vida? ¿Verdad? Es decir, ¿cómo yo muestro la revelación de Cristo en mí? Cuando eso pase, dice el versículo en la siguiente parte, dice, la justicia va a ser el que guarde íntegramente mi ser. Por eso dice, y vestidos. El apóstol Pablo está hablando acá de una armadura. Y la coraza es lo que cubre toda la parte pectoral, toda la parte del pecho. ¿Qué va a cubrir? Dice la justicia. Y vestidos con la coraza de justicia, pero solamente cuando Cristo sea un reflejo notorio en tu vida y en mi vida, vamos a poder cubrirnos con esa justicia, porque eso es lo que te va a dar fuerza, hermano querido. Cuando estaban los endemoniados y en varios pasajes de los evangelios y tenían que ser liberados, se alborotaban, decía. Ayepa. ¿Cuándo se alborotaban? Cuando veían venir a Jesús. No especifica la palabra que Jesús tuvo que saltar, alzar las manos, gritar, ¿verdad? No dice. ¿Qué le dijo? Permítenos ir adelante. Cuando Cristo es el reflejo, hermano, no hay oscuridad que pueda permanecer de pie. Cuando Cristo es todo en tu vida, no hay lucha en contra de uno que pueda mantenerse de pie. Cristo rompe eso. Pero tiene que ser Cristo. O si no vamos a estar gritando y saltando y no va a pasar nada. Porque es Cristo en vosotros. Entonces puedo yo vestirme de la coraza de justicia. Va a guardar mi vida, pero va a servir también para mostrar dónde está la victoria. Dice el apóstol Pablo, porque no pretendo ver otras cosas, decía,
No hay otra cosa que pueda haber en ustedes sino a Cristo y a este crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Ese Cristo que derramó su sangre y partió su carne por cada uno de nosotros. Es por ese sacrificio que nosotros tenemos victoria. Cuando empezamos a entender eso, que eso es lo que nos lleva arriba, hermano, entonces dice vestido con la coraza de justicia. Ahora la pregunta que tenemos que de hacernos es, ¿qué entendemos por justicia? ¿O cómo recibimos la justicia? ¿O qué es lo que produce justicia? Porque hemos escuchado mucho, pero ¿qué es? Porque dice, esa coraza de justicia es lo que va a guardar mi vida, va a guardar mi familia, va a guardar mi casa, va a guardar mi trabajo, va a guardar todo. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y el versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primero debemos entender de dónde viene la justicia, o por qué es importante la justicia. Y la justicia, hermano, es Cristo mismo en nosotros. Es justicia de Dios. Ahora, una cosa es la palabra, el conocimiento, los versículos que yo sé. Todos sabemos versículos. Y la Biblia. Pero otra cosa es la palabra activa. Y es lo que dice el Evangelio. Ahí lo que dice, porque en el Evangelio, no es la palabra. Cuando acá dice en el Evangelio es las buenas nuevas. Que traducido quiere decir es llevar las buenas nuevas, la noticia de salvación. ¿Cómo estoy llevando yo esa palabra que sé? Entonces cuando ese Evangelio, cuando esa palabra viva, ¿verdad? Como dice en Efesios 4, renovaos en el Espíritu de vuestra mente, que la palabra pueda renovar tu vida por medio de la obra del Espíritu Santo. Cuando esa palabra viva, guía mis caminos o direccione mi vida, como dice, que se revela por fe y para fe. Y cuando esa palabra, ese testimonio de Cristo, por medio de su palabra, sea notorio en mi vida. Atienda bien, cuando esta palabra viva, que produce efecto, se revela y es notorio en mi vida, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, grato olor de Cristo, oñijetú del ecobebe. Se siente que es Cristo en tu vida. Cuando esta palabra sea notorio, entonces ahí la justicia de Dios se va a revelar en tu vida. Por eso dice, la justicia de Dios dice, se revela por fe. ¿Por qué piensa, hermano, que vez tras vez estamos escuchando la palabra, la palabra, la palabra? ¿Verdad? A veces hasta la palabra llega. La pregunta no es por qué la palabra llega. ¿Por qué será que la palabra otra vez? O sea que algo me está faltando. Conozco los versículos, pero ¿qué hago con esa verdad? ¿Lo guardo con mi almohada? ¿O lo pongo en práctica? Si dejo que esta palabra, esta buena nueva de salvación transforme este corazón, porque este cuerpo de humillación tiene que ser transformado. Cuando dejo que esta palabra transforme y sea notorio el resultado, entonces la justicia de Dios se va a revelar. Entonces eso va a tener cuidado, porque Cristo mismo va a estar caminando con cada uno de nosotros. Esa es la justicia de Dios. Cuando ese testimonio de Cristo, ¿verdad? Cuando ese olor grato, ¿cuándo es el año de ya? La palabra dice, somos grato olor de Cristo al Señor. Y por todos lados llevamos ese olor. Entonces, la justicia de Dios es Cristo mismo que se revela por fe y para fe. Es como un círculo. Vuelve, es por fe y para fe, por fe y para fe. ¿Cómo se alimenta? Por la palabra de Dios. Por eso dice en Efesios 1 que hemos recibido la revelación de palabra con la cual hemos creído y también hemos tenido el Espíritu Santo que nos ayuda a que este ser sea cambiado. Entonces esa fe va a subir y eso produce la justicia de Dios. Y eso es lo que nos justifica delante de Dios. Entonces usted puede tener la seguridad de que cuando dobla rodilla y ora, su oración llega delante mismo del Señor. Y el Señor lo escucha. Y el Señor no da vuelta a su rostro como escuchamos anoche, sino escucha lo que su Hijo quiere. ¿Cómo decía? Como es por costumbre, decía, ¿verdad? Bueno, pues esa es la referencia.
como Él tiene costumbre de hablar con su Hijo. Eso anhela el Señor de nosotros. Que sea un hábito de nosotros estar en comunión con el Señor. Por eso decíamos, porque en el Evangelio está buenas nuevas de salvación. La justicia de Dios se revela por fe y por fe. Como está escrito, más el justo por fe vivir. ¿Cómo tenemos que vivir? Por fe. Por fe. Yo sé que voy a recibir una herencia, una hermosa herencia. Si Dios permite y me tomo del Señor, voy a ver mi herencia. Si no, hasta que el Señor diga, cuando el Señor diga. Mientras tanto, mi carrera hoy también recibo bendición de parte del Señor, por fe. Por eso es que nuestra mirada está en los cielos y no en este mundo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y el versículo 7. Vamos a dar lectura hasta el versículo 10. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esta es la justicia de Dios la que nos guía hoy día. Ahora, decía a fin de conocerle y participación de sus padecimientos. Este es un desierto que estamos caminando. Y es bueno que entendamos el concepto de desierto. ¿Dónde luchamos nosotros hoy como la Israel celestial? En medio del desierto. ¿Por qué en medio del desierto? Porque ahí entendemos, hermanos, que no tenemos más recursos que Dios. ¿Se imaginan luchar en medio de una ciudad donde hay todo? No. ¿Dónde luchamos? ¿Dónde tenemos nuestra batalla? En medio del desierto, porque ahí el ser humano entiende, golpeándose la cabeza, que no hay más recursos y ayuda que Dios mismo. Que yo no voy a poder decir mediante Shengo. ¿Por qué? Porque en ese desierto el Señor me va a dar agua de la roca y me va a dar maná del cielo. En ese desierto el Señor me va a dar sombra de día y luz de noche, pero Él va a ser mi proveedor. Por eso es un desierto. Pero lo interesante no es el problema, es que muchas veces no entendemos las cosas que están interfiriendo con nuestra carrera. Dice el apóstol Pablo, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Y ciertamente aún las estimo y las he perdido todo. Y no hay problema eso. Si busco mi justicia, porque dice el versículo, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Si busco mi justicia, si busco lo que yo quiero, lo que yo creo y lo que en mi mente vaga, voy a estar juntando basura, hermano. Porque esto que junta basura. ¿Qué puede juntar? Si yo busco en mí lo que yo quiero y la justicia que yo anhelo, voy a ajustar basura, que son cosas vanas, que no tienen valor, que estorban mi carrera. Añe pues angátase todo el tiempo. Piso de oía y cota. Y una de las grandes verdades del Evangelio, hermano, que usted y yo no hemos sido llamados para volver atrás, no hemos sido llamados para perder. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Todas las cosas buenas, gloria a Dios. Y las cosas malas, gloria a Dios. Nos ayudan a bien. Eso nos permite acercarnos confiadamente al trono. Por eso necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque todos tenemos desierto, hermano. Hasta donde Dios diga y como Dios y lo que Dios quiera tratar con nosotros. Pero si yo no veo eso, voy a estar juntando basura. Primero te quita valor. Uno no tiene valor con tanta basura. Te estorba. No nos permite ver qué es lo que verdaderamente edifica y prepara y qué es lo que no. Una hermosa mañana que podamos disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Que podamos alabar y glorificar. Que podamos abrir. ¿Para cuántas cosas abrimos? Siempre comentamos. ¿Para cuántas cosas gritamos? Y hoy tenemos el privilegio de cantar al único Dios vivo y verdadero. Y
¿Y qué hacemos? A veces no cantamos, ¿verdad? Ha de haber alguna basurita por ahí que nos impida. Pero si empiezo a buscar la justicia de Dios, si empiezo a clamar a Dios por su justicia, si empiezo a ver qué es lo que Dios pide de mí, qué es esa revelación que necesito yo, no voy a encontrar basura. Voy a encontrar la excelencia de Cristo. Eso voy a encontrar. La excelencia de Cristo para mi vida. Dice el versículo 8. Aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por eso es que necesitamos entender que nuestra preparación es espiritual, nuestra ciudadanía está en los cielos, que necesitamos buscarnos de la justicia de Dios para tener libertad hoy. Porque muchos creyentes no tienen libertad y están en prisión cuando dice que vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque no buscamos la justicia de Dios. La justicia de Dios nos libera, nos da libertad, nos da tranquilidad y nos da reposo, pero nuestra propia justicia, esto que es con respecto a este corazón engañoso, nos apresa, nos ciega y nos quita de la presencia del Señor. Por eso necesitamos acercarnos y sujetarnos a Dios. Por eso, y tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿verdad? ¿Qué tanto conocemos a Jesús? Estamos manejando a Jesús y tuvimos experiencia con el Señor. Pero ¿qué tanto conocemos a Jesús? ¿O qué parte de Jesús conocemos? O mejor, ¿cuánto de Jesús es lo que se revela en mí? Yo puedo hablar de amor, pero es el amor de Cristo que se revela en mí. Yo puedo hablar de paciencia, es la paciencia de Cristo que se revela en mí. Yo puedo hablar de fe, es la fe de Jesús que se revela en mí. Yo puedo hablar de obediencia, pero es la obediencia de Jesús la que se revela en mí. ¿Qué tanto de Jesús hay en mí que tenga que ser revelado? 2 Corintios capítulo 10, y el versículo 3. Dice, pues, aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aunque andamos en la carne, esta no es nuestra milicia, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. El problema es que, ¿qué necesitamos usted y yo hoy? Y dice, derribar, ¿qué cosa? Fortaleza. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos que derribar? Argumentos, ideas, pensamientos, sentir de este corazón engañoso. Imaginen lo que dice la palabra si es seguido de eso. ¿Qué hacen esos argumentos? ¿Será que están a mi favor esos pensamientos? ¿Qué dice? Que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra Dios mismo. Por eso que necesitamos más de Cristo, hermano. Porque en algún momento nos encontramos luchando contra Dios. Porque ese argumento que tengo, ese pensamiento que tengo, dice, se levanta contra. Y hoy no necesito estar en contra. Lo último que necesito, estar en contra de Dios. Pero si yo busco mi justicia me va a dar ¿qué? Razonamiento, argumento, pensamiento, autojustificación, mis propias ideas. Voy a ser sabio en mi propia opinión. Ya papá, ya toca. ¿Y eso qué hace? Se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Será que no queremos encontrarnos luchando contra el Señor? Porque eso va a pasar, ¿verdad? Por eso es que Cristo, todos esos pensamientos tenemos que llevar a los pies de Cristo, a la obediencia de Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Cómo dejamos trabajar la justicia de Dios que se revela por medio de la revelación de la palabra en tu vida y en mi vida? ¿Cómo dejamos que trabaje en nuestra vida? Para entender lo que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que usted y yo podamos vivir con esperanza de tener un mañana y de tener un hoy. En el Señor. Porque este corazón tiene que ser transformado. ¿Qué es este corazón? Y todo lo que pensamos, lo que sentimos, todas nuestras ideas.
Todos esos argumentos que eso tiene que ser transformado, porque eso es lo que está impidiendo que podamos ver primero la basura que estamos arrastrando y segundo la ciudadanía que nos espera. Y no vamos a poder correr mientras la basura nos ataque. Por eso dice, tenemos que estar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso volvemos a Efesios, 2 referencias más para terminar. Podemos entender cuando dice el versículo 15, ¿verdad? De acerca de estas cosas, estos argumentos que nos separan de Dios. Dice el versículo 15 del capítulo 6 de Efesios, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Todo el camino que tengamos, ¿verdad? Hoy entendemos que estamos en medio de una guerra espiritual, ¿verdad? Llévale. E increíblemente, hermano, esta guerra espiritual se materializa en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todo lado hay esa guerra. Pero es espiritual nuestra batalla, como hijos de Dios. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Una preparación espiritual. Ahora, en medio de esta guerra espiritual, nuestro caminar, el resultado tiene que ser paz. Tiene que ser restauración. Tiene que ser reconciliación. Tiene que ser gracia. Si ese no es nuestro camino, algo falta. La palabra lo dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Cómo estamos caminando? Porque el Evangelio, acuérdense lo que es el Evangelio, palabra viva. Llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo estoy salvando a mi hermano? ¿Estoy teniendo una obediencia fariseica? Tengo sobre la uña. ¿Qué eso es? Conforme a verdad, pero cortando vidas y desechando vidas. Eso hacían los fariseos, ¿lleva? Ellos más que nadie eran salvos, ellos tenían la verdad y el resto no. O tengo que tener una obediencia de gracia, de llevar ese evangelio a quien lo necesite para que sea levantado y restaurado. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿En qué manera? Por eso, nuestro caminar tiene que ser en paz, tiene que producir paz. Romanos capítulo 5. Miren lo que dice esta referencia, hermano, en Romanos capítulo 5, ¿verdad? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es nuestra, o mejor, cuál debería ser nuestra condición hoy con el Señor? En paz, ¿verdad? Deberíamos estar en paz con el Dios. Porque al fin y al cabo, dicen Colosenses, que esa paz, dice, va a guiar nuestros corazones. Y la paz de Dios guiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted, ¿se acuerda? No sé si escucharon. Nunca tome una decisión estando nervioso, dice el hermano. Porque en Baera Irínico de Yapo, la nerviosa le posúramos. Justamente. Por eso necesitamos estar en paz con Dios. ¿Por qué? Porque si la justicia de Dios se revela por medio de la revelación del Espíritu Santo, por medio de su palabra, eso es por medio de la paz que tenemos por Dios. Entonces vamos a ver qué decisiones tomar en esta vida, qué caminos tomar. La posible vas a estar lejos de Dios. Renegado vas a estar lejos de Dios. Dolido vas a estar lejos de Dios. Pero ¿cuál es tu realidad y mi realidad, hermano? Que por Jesucristo hoy estamos en paz para con Dios. Que nadie te quite ese privilegio. A ni que ya el enemigo y a ti le pega. Que hoy estamos en paz para con Dios, dice por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente esto, sino que esa paz que es por medio de la fe, es lo que nos guía para caminar en esta gracia y estar firme, dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada, dice, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cómo no vamos a estar firmes, hermanos, si usted y yo estamos en paz con Dios? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que cuida, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces, el Evangelio, el ponernos el Evangelio de la paz, es una forma que hoy estamos luchando por la vida de nuestros hermanos, porque eso es Cristo en nosotros. Restaurar la vida de tu hermano, guiar la vida de tu hermano, fortalecer la vida de tu hermano, levantar la vida de tu hermano. Para ver los pecados y acusar y cortar por los pecados está el enemigo. Ahí trabajo. Pero nuestro trabajo es en Cristo reconocernos falto y arriba. Nos caemos, pero en Cristo nos levantamos.
Es el Evangelio de la paz, buenas nuevas de salvación. Porque vamos a caer, o sea, es una guerra. Pero yo mañana voy a necesitar que cada uno de ustedes me levante. Tal vez por mi descuido, por mi error, pero voy a necesitar que me levanten. Que se pongan de mi lado, apreciemos Buah. Y mañana tal vez otro hermano y tenemos que estar ahí con ese hermano. Pero si no tenemos el Evangelio de la paz como resultado de nuestra vida, no va a haber gracia. Y tiene que ser gracia para que sea levantada vida, fortalecida vida. Para terminar, quiero ir a 2 Corintios. Gracias a Dios por su palabra y porque aún nos muestra un camino más excelente, ¿verdad? Del que nosotros mismos hemos creído que tenemos. Pero vemos, hermanos, el privilegio que tenemos de disfrutar de la gracia de Dios y de estar preparados. No vamos a terminar lo de Efesios, pero entender que la justicia de Dios y ese evangelio, esa verdad revelada en nuestra vida es lo que marca la diferencia hoy día en medio de la iglesia de Dios. Porque hoy tenemos tiempo, mañana no sabemos. Hoy tenemos el privilegio de prepararnos y en el capítulo 5, el versículo 17 dice, de modo, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos cosas viejas, sí, pero dice pasaron. Argumentos, tropiezos, defectos, zapaiteo mío. Hoy es algo nuevo que tenemos a nuestra disposición. Por eso dice que cada mañana se renueva su misericordia. Si ayer no pude, hermano, hoy tenemos misericordia nueva para levantarnos, para fortalecernos, para seguir adelante. Porque mañana vamos a necesitar. Pero hoy tenemos esta posibilidad de ser renovados en la misericordia, que son nuevas cada día. Y el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso decíamos que el Evangelio de la paz es el que tiene que guiar nuestros pasos, porque es el que va a levantar, porque tiene que ser reconciliador. Porque si Dios lo está tomando en cuenta los pecados de los hombres, si Dios no está haciendo eso, si Dios está perdonando por Jesucristo a cada uno de sus hijos, a cada uno de su creación, ¿será que ese no es también mi trabajo? Porque dice en el versículo principal del 19, dice, nos encargó, nos dio de que seamos ministradores de esta reconciliación. Versículo 20, así que dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Dios y ser reconciliados con Dios. Y debe ser nuestra pregunta, ¿será que mi vida es una muestra de ruego de Cristo? Entonces, si no es así, ¿qué tengo que hacer? Reconciliado con Dios, dice. Qué hermoso privilegio, hermano, que hoy tenemos. Si hay algo, hoy tenemos para reconciliarnos con Dios. Para que Dios haga esto. Que tu vida sea un ruego de la gracia de Dios para el que lo necesite. Para que tu preparación, tu condición pueda mirar un poco más allá de lo que delante de tus ojos están. De lo que delante de tus ojos están. Si hoy comemos de eso, mañana tenemos hambre. Pero si nuestra visión está hacia arriba, dice, comeréis este pan y no vas a tener más hambre porque te vas a saciar. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ser saciado por el Señor, ser levantado. Dice, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, dice el apóstol, en nombre de Cristo, dice, reconciliaos con Dios. Hoy es hermoso tiempo, privilegio que tenemos de reconciliarnos con Dios. Porque imagínense lo que dice en el versículo del capítulo 6. En tiempo aceptable te he oído. ¿Cuándo dice usted que es el tiempo aceptable? Hoy. En tiempo aceptable te he oído, dice, en día de salvación te he socorrido. ¿Cuándo es el tiempo el día de salvación? Hoy. Hoy tiene oportunidad de ser escuchado, de ser socorrido, de ser salvado. Hoy, no mañana. El mañana no es nuestro. El hoy sí.
Así que gracias, Señor, por su palabra, que el Señor pueda guiar, que pueda encaminarnos, pueda fortalecernos, pueda prepararnos para todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y aún si el Señor provee tiempo todavía de poder recibir lo mejor que tiene para nosotros en sus promesas. Grandes cosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón. Eso es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero entonces dice, poner en las cosas la vista, la mira en las cosas de arriba, porque de ahí viene nuestra fortaleza, nuestra promesa y nuestro refugio. Amén. Que el Señor siga añadiendo bendiciones.